Saludos amantes del misterio y el terror. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, donde hoy les traemos una historia que los helará hasta los huesos. Antes de darme una respuesta, escucha algo. Tengo que contarte algo. Diego sacó una botella de vodka del refrigerador, la puso sobre la mesa. Luego, dio una larga calada a su cigarrillo y se sentó en el alféizar de la ventana. Ni siquiera me miró. Este apartamento no es simple. Y no me lo dieron por casualidad, dijo Diego con voz ronca, secándose los ojos con el dorso de la mano. Debo decir que nunca vi a mi amigo así. Últimamente, Diego había adelgazado visiblemente, tenía ojeras como si no hubiera dormido durante noches, y su rostro mostraba una extraña expresión de desapego. No se parecía en nada al hombre que conocí hace 10 años en mi primer año en la universidad. Ni siquiera se parecía a sí mismo hace 6 meses. Diego terminó su cigarrillo, arrojó la colilla por la ventana y se estiró para sacar un vaso del armario. Sirvió vodka, empujó el vaso hacia mí. Bebe. El asunto no es sencillo, y un trago extra no vendría mal. Carraspeó. Sabes que tengo 2 apartamentos. El segundo está al lado, en el mismo rellano. Vivía allí hasta hace poco, pero ahora estoy aquí. Y realmente quiero deshacerme de este apartamento. Bueno, venderlo, es decir. Una mujer vivía aquí hace 6 meses. Escucha, amigo, interrumpí. No importa quién vivió aquí antes. Como sabes, necesito este apartamento con urgencia. Lo tomaré de todas formas, no tengo otras opciones. Espera. Tendrás tiempo para responder, pero escúchame, no te pido más que eso. Bien, sigue adelante, pero rápido. Siguiendo el consejo de mi amigo, me bebí el vodka. Hice una mueca al estilo de Diego. Vivía aquí una mujer. No sé quién era, ni siquiera recuerdo su apellido vagamente. La vi raramente, ya que me mudé aquí hace solo 6 meses. Pero al segundo día después de mudarme, la vi frente a la entrada. Y así empezó todo. Tenía alrededor de 50 años. Una mujer delgada y pálida, vestida modestamente, casi diría pobremente. Tenía ojeras, muchas arrugas y el cabello completamente blanco. Llevaba gafas antiguas con lentes gruesos que hacían que sus ojos ya grandes parecieran aún más grandes. Diría que parecía mucho más mayor de lo que era. No habló conmigo. De hecho, no habló con nadie en todos los días que estuve aquí. De hecho, ninguno de los vecinos se relacionaba con la extraña vecina. Por supuesto, pronto olvidé a esa mujer. ¿Qué había para recordar? Ni siquiera sabía en qué apartamento vivía. Hasta cierto punto. Aproximadamente una semana después de mudarme aquí, noté algo extraño. Oí ruidos inusuales cuando pasaba por el apartamento de enfrente. El sonido era de esos que lastiman tus oídos, incluso sin ser fuertes. Desagradable, en una palabra. Era como una mezcla de ruido de interferencia de televisión y susurros. Sí, parecía que alguien hablaba muy suavemente, pero no intenté entender las palabras. La primera vez, el sonido no me pareció extraño. Tal vez estaban viendo algo incomprensible en la televisión. ¿Qué había de raro en eso? Pero luego lo escuché de nuevo al día siguiente, y al siguiente. Y una vez, vi a esa misma mujer saliendo de su apartamento con su llave. Fue entonces cuando entendí que la solitaria vecina vivía justo enfrente de mi apartamento. Y luego lo interesante comenzó. Nunca fumo dentro de mi casa, siempre salgo afuera. Bueno, solía hacerlo. Y una noche, alrededor de la 1 de la madrugada, salí a fumar como de costumbre. Salí al rellano, comencé a cerrar la puerta y escuché un grito. Un grito de mujer. Oh sí, lo adivinaste, venía del apartamento de enfrente. La vecina estaba gritando. La puerta atenuaba el sonido y no podía entender las palabras, pero tenía la sensación de que la mujer estaba discutiendo con alguien. Más bien, la mujer regañaba a alguien, porque no escuché ninguna otra voz. Tenía la persistente sensación de que la vecina se dirigía a alguien. No sé cómo lo supe, pero estaba seguro de ello. Un minuto después, los gritos se mezclaron con sonidos de golpes. Y luego escuché un crujido,
como cuando arrastras un mueble pesado por el suelo de madera. Aunque quizás fue eso. Salí afuera, encendí un cigarrillo. Me reí para mis adentros pensando que tenía suerte con los vecinos, viviendo al lado de alguna loca. ¿Y qué habría compartido con alguien? Cuando entré al edificio inmediatamente sentí algo extraño. ¿Sabes cómo a veces sucede cuando no hay razón, pero sientes escalofríos y se te acelera la respiración? La puerta del extraño apartamento estaba entreabierta, y silencio. No el silencio que usualmente llamamos así, cuando simplemente no escuchamos ruidos innecesarios y fuertes, sino la ausencia total de sonido. Al menos así me pareció en ese momento. Y entonces se apagó la luz. Simplemente la única bombilla que iluminaba nuestro rellano se apagó. Por unos segundos sentí que me quedaba inmóvil. La única interrupción del silencio fue el sonido de una puerta. Voy a decirte honestamente, me asusté. Corrí hacia mi apartamento. Metí la llave en la cerradura automáticamente. La giré y entré volando a casa. Sí, luego en la cama caliente me reí de mí mismo. ¿De quién me asusté? ¿De una anciana? Qué ridículo, en serio. Después de esa noche, cada vez que salía de casa, siempre miraba hacia el extraño apartamento. La puerta siempre estaba cerrada. Había ese susurro ruido. Empecé a acostumbrarme a ello. No voy a describir cada incidente, solo diré que escuché los gritos de la vecina varias veces más por las noches. Y luego conocí al señor Martínez. Es otro de mis vecinos. Su apartamento está en el segundo piso, justo encima del de la amante de las peleas nocturnas. También escuchaba los espectáculos nocturnos, pero ya no se sorprendía. Marina, resulta que así se llamaba la vecina, había vivido en el edificio durante mucho tiempo, y casos similares ya se habían vuelto comunes. Oh sí, los residentes intentaron lidiar con la vecina ruidosa. Presentaron quejas a la policía, hablaron con el oficial del distrito. Este último incluso intentó hablar con Marina, pero después de un único intento fallido, simplemente llamó a los médicos. El señor Martínez no sabía qué había sucedido ese día en el desagradable apartamento, pero la mujer fue llevada inmediatamente a un hospital psiquiátrico. Las quejas de los residentes y del oficial del distrito fueron suficientes para obligar a la extraña individua a someterse a un examen médico. Marina regresó 2 meses después. Los médicos la consideraron mentalmente sana después de su tratamiento. Al menos, tanto como puede serlo alguien después de pasar por un lugar como un hospital psiquiátrico. Fue entonces cuando los gritos nocturnos volvieron, pero los vecinos ya se habían rendido. Deja que viva, no está atacando a nadie, y eso es bueno. Hace unos 2 meses me encontré con ella de nuevo. Eran alrededor de las 7 de la tarde. Salí de casa, me dirigí hacia la escalera. La puerta frente a mí se abrió de golpe. Marina me miró a través de sus gruesos anteojos y gritó: «Vete, sal de aquí. Haré todo, haré todo». Para ser honesto, me quedé atónito. La vecina me miró un momento más, luego cerró la puerta con fuerza. Esa misma noche, los gritos fueron particularmente fuertes. Se escucharon golpes, incluso parecía que estaba rompiendo vajilla. Golpearon la puerta varias veces con fuerza. Miré por la mirilla. Extrañamente, la luz parpadeaba en el pasillo, y luego sentí miedo de nuevo. La puerta de la vecina comenzó a temblar por los golpes. 1, 2, 3. Sonaba como si el yeso se desprendiera de las paredes. Después de unos 10 minutos los golpes cesaron. Luego, a mis oídos llegó un sonido que todavía me estremece. Alguien estaba rasguñando la puerta de la vecina, con fuerza, convulsivamente, como si estuvieran tratando de hacer un agujero en un árbol. Todo esto se acompañó de un jadeo angustiado. Después de unos minutos, los ruidos cesaron. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, cuando regresaba de la tienda, vi una ambulancia frente a nuestro edificio. Más tarde, el señor Martínez me dijo que los paramédicos se llevaron el cadáver de Marina. Fue encontrada por el oficial del distrito. Alguien de los vecinos, después de esa noche, finalmente llamó a la policía de nuevo.
El oficial llegó solo durante el día. La puerta del apartamento no estaba cerrada, pero estaba bien cerrada. La vecina yacía en el suelo del vestíbulo, boca abajo, con los brazos extendidos, los dedos ensangrentados, las uñas arrancadas hasta la carne. Pero no encontraron más nada, ni sangre ni heridas en la víctima. Desafortunadamente, no nos fue posible saber qué diagnóstico le habían dado los médicos. Todo en el apartamento estaba destrozado. Había escombros de vajilla y lámparas por todas partes, restos de comida. Algunos muebles estaban hechos añicos, pero lo más aterrador estaban en los arañazos en el interior de la puerta de entrada. El tapizado estaba completamente desgarrado, astillas por todas partes y rastros de sangre. Los sonidos que escuché esa noche provenían de Marina, que estaba destrozando la puerta de su apartamento con sus propias manos. Después ya entiendes cómo se desarrollaron los eventos. Compré ese apartamento. Unos días después de la muerte de Marina apareció su hijo, un hombre común de unos 30 años. Me encontré con él por casualidad y entablé conversación. Resultó que quería vender el apartamento de su madre con urgencia y por muy poco dinero. El empresario dentro de mí se despertó. Decidí revender el desagradable apartamento. Después de que se cerrara el trato, comencé a limpiar el lugar. El hijo de Marina prácticamente dejó todo en su lugar. No había mucho que llevarse. Todo estaba roto, destrozado, y no había ningún electrodoméstico en el apartamento de la pensionista. Incluso el televisor estaba ausente. La limpieza fue bastante difícil, pero me las arreglé bastante rápido. Saqué todo lo que quedaba de la antigua propietaria al vertedero más cercano. El apartamento quedó limpio. Incluso cambié la puerta. Publiqué un anuncio de venta y me tranquilicé. Por un tiempo. Porque pronto volví a escuchar ruidos extraños provenientes del extraño apartamento. Murmullos. Interferencias. Ahora sabía que no había ningún televisor allí y nadie para verlo. La curiosidad se apoderó de mí. Abrí la puerta de entrada y entré. El ruido no se detuvo. Caminé lentamente y con cuidado por todo el territorio. Paredes desnudas y nada más. Además, no pude determinar auditivamente de dónde provenía el sonido aterrador. Simplemente estaba. Estaba en todas partes. Era opresivo. Esa noche me desperté de repente con una oleada aguda de miedo. Por alguna razón, incluso entonces entendí que este sentimiento provenía de ese maldito apartamento. Me levanté, me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Durante un par de segundos no pasó nada, y ya estaba a punto de irme a dormir, pero... golpe. Algo cayó en el apartamento de enfrente. Pero no había nada para caer. El golpe se repitió. Esta vez más fuerte. Luego aún más fuerte. Y finalmente, algo golpeó la puerta. Se escuchó el crujido del yeso cayendo. Entonces estaba sentado en la cocina bebiendo vodka, como lo estás haciendo ahora, y algo estaba golpeando de nuevo. En general podría no haber entrado en ese apartamento más. No tenía nada que hacer allí, al menos hasta que alguien quisiera comprar esa fuente de ruidos nocturnos. Pero me atraía, simplemente, insoportablemente. En ese momento comenzó mi insomnio. Me revolcaba en la cama, contaba ovejas, pero no podía dormir. Iba al trabajo como un sonámbulo. Me sentía muy mal en esos días. En algún momento, no recuerdo exactamente cuándo, me llegó un pensamiento loco, aparentemente. ¿Y si me quedo a pasar la noche en ese apartamento? Ver el origen del ruido. Aunque parecía una idea extraña y tonta, no pude contenerme. Tomé una cama plegable, una manta, y fui al apartamento de enfrente. Tan pronto como entré sentí un extraordinario impulso de energía. Me sentí mejor. Mi alma cantaba. Había simplemente calma en el aire. ¿Y de qué tenía miedo?, pensé. Puse la cama plegable, me acosté y me dormí. Dormí como un bebé, por primera vez en muchos días. ¿Hubo ruido? No lo sé. Si lo hubo, no me despertó. Al día siguiente empecé a trasladar algunas de mis cosas a mi nuevo lugar de residencia. Dormiré aquí, pensé, hasta que encuentre compradores. Durante el día vivía en el antiguo apartamento y por la noche iba al nuevo. Y siempre dormía lo suficiente.
Poco a poco empecé a notar que pasaba cada vez más tiempo en el extraño apartamento. Me sentía realmente como en casa allí, hasta que me desperté por la noche por el ruido. Algo estaba golpeando en la cocina. En ese momento no sentía miedo. Parecía que el apartamento no me permitía temer. Me levanté de la cama plegable, miré a la cocina. Nada. El golpeteo continuó. Tenía la sensación de que provenía de las mismas paredes. Algo allí adentro golpeaba, dejándose notar. Como diciendo, no estás solo aquí, no estás solo. Luego noté que las cosas en el apartamento cambiaban de posición espontáneamente. Un día, la cama plegable estaba al otro lado de la habitación. Otro día la encontré en la cocina. Pequeños objetos se movían 100 veces al día. Dejaba el teléfono en la mesa y lo encontraba en el alféizar de la ventana, y así sucesivamente. Pero por alguna razón, aún no me asustaba. Una vez, resultó que me intoxicé. Compré algo de mala calidad en la tienda, o algo así, no lo sé. Estuve sufriendo dolores de estómago insoportables todo el día. Para la noche tenía fiebre. Naturalmente, no tuve fuerzas para ir a dormir a otro apartamento. Esa noche me desperté de nuevo de miedo. No de miedo. De un temor insoportable. Corrí al pasillo y me aferré a la mirilla de la puerta. La puerta del apartamento de enfrente se tambaleaba. La estremecían golpes tan fuertes y ruidosos que el vidrio de la ventana del piso temblaba. Además de los golpes, escuchaba un murmullo ininteligible. Incluso ahora puedo decir que ningún ser humano podría emitir tales sonidos. Fue un discurso sobrenatural, antinatural. En ese momento parecía darse cuenta, en un segundo de conciencia, que había dormido en este apartamento más de una vez. ¿Cómo podía soportar estar en ese horror? ¿Por qué no sentía ansiedad? El apartamento no permitía, me di cuenta. A ella le gustaba el hecho de que yo viviera allí. Probablemente eso es lo que quería, o no era el apartamento en sí, sino algo que vivía dentro de él. Y ahora esa cosa estaba descontenta de que no viniera a dormir, como de costumbre. Me dio lástima Marina. Ni siquiera podía imaginar lo que tuvo que pasar viviendo en esa pesadilla. Por la mañana tuve miedo de entrar en la maldita vivienda. Decidí salir y mirar por la ventana. Quité las cortinas de la difunta, así que nada debería obstaculizar la vista. Me agarré al alféizar, me incliné y miré a través del cristal. Mis cosas estaban dispersas. Los libros estaban tirados por todas partes, de algunos se arrancaron las páginas. Una tetera de la cocina yacía en el suelo. Un vaso estaba roto en pedazos. Y en mi cama plegable alguien dormía. Alguien o algo yacía cubierto con una manta. Esta última subía y bajaba rítmicamente al compás de una respiración lenta. Durante los siguientes 3 días no entré en el espantoso apartamento. Los compradores tampoco aparecieron, y me sentía terrible. Me atraía salvajemente a ese lugar espantoso. No volví a dormir. Mis compañeros de trabajo amablemente preguntaban si estaba enfermo. Debo haber parecido mal. No pude soportarlo. Simplemente abrí la puerta y entré allí. Una sensación familiar de paz llenó mi alma enferma. Sentí una verdadera euforia. Desde entonces vivo aquí, en este apartamento. Incluso traje muchas de mis cosas. Los golpes por las noches a menudo me molestan, pero sé que si me voy estaré peor. Diego sacó otro cigarrillo y dio una calada. Se apartó de mí hacia la ventana y guardó silencio. Yo estaba reuniendo mis pensamientos. Oye, Diego, mi voz rompió el silencio. Lo que me has contado ahora es muy extraño y todo eso, no sé qué decir. No importa ya, dijo Diego sentándose a la mesa y mirándome atentamente. Solo necesitaba desahogarme. No le he contado a nadie sobre esto. Sigo sin rechazar la oferta, pero necesito pensarlo. Quizás volveré en un par de días. Le estreché la mano a mi amigo y me puse de pie. Bueno, eso quería hacer. De repente me mareé, mi visión se nubló y caí de rodillas. Ego, ¿qué diablos? Apenas podía mover mi lengua en mi boca. ¿Recuerdas que al principio dije que tendrías tiempo para responder? Dijo Diego mirándome en silencio.
Luego tomó una botella de vodka de la mesa y derramó su contenido en el fregadero. ¿Sabes qué pienso?, dijo, arrojando la botella vacía por la ventana. Este apartamento o lo que sea que habite aquí se alimenta de la gente. No literalmente bebe, ¿sabes? Nuestra energía, nuestras fuerzas o algo así. ¿Ves cómo me he vuelto, verdad? Marina también era así. Esta basura necesita gente, necesita inquilinos. Vodka. Envenenó el vodka. Hice un esfuerzo desesperado por levantarme del suelo, pero mis extremidades no me respondían. Luego me arrastré lentamente hacia la puerta de entrada. No te muevas, dijo Diego tranquilamente. No funcionará. Te quedarás un rato inconsciente, no te pasará nada malo. Mi ex amigo se agachó a mi lado. Perdóname, no había otra salida. No puedo irme de aquí así como así. Se necesita un reemplazo. Lo siento, amigo. Pasarás un día tumbado, luego ya no querrás irte de aquí. Yo sé. O tal vez no querrá. Diego se levantó lentamente y se dirigió hacia la puerta de entrada. Al despedirse, se dio la vuelta y me arrojó las llaves delante de la nariz. Aquí tienes. Ahora vives aquí, ahora este es tu apartamento. Se puso oscuro ante mis ojos y me desconecté. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.